Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy nuestro tema son los puertos. El comercio mundial sigue creciendo, mientras autoridades y usuarios de los puertos de Guatemala se encuentran ante una encrucijada. ¿Es finalmente el momento de invertir y expandirse o simplemente enfrentar un colapso inminente? Expertos en logística, transporte y desarrollo portuario intentarán con nosotros en este momento responder a esta pregunta. Les saluda Guillermo Velarde. Bienvenidos a Guatemala no se detienen, un foro donde hablaremos de los puertos. Y primero quisiera explicarle por qué es importante que usted se mantenga con nosotros en los próximos minutos. Presentarle algunos puntos claves de por qué el tema de los puertos nos afecta a todos. Claramente existe una crisis en los puertos del país. La situación es crítica. Agreguemos que nuestros puertos son muy antiguos y es por eso que ahora te vamos a contar algunos puntos de por qué te debe de importar este tema. A ver, vamos a ciertos puntos importantes. Primero, si los puertos no funcionan, no son operativos, no podrían llegar a los mercados internacionales y la economía guatemalteca se vería gravemente afectada. Aumento también de precios, ese es otro punto que le puede afectar a usted. La falta de accesos a puertos podría incrementar los costos de transporte y logística, lo que podría generar un encarecimiento en todos los productos, muchos de los que usted consume. También generaría pérdida de empleos. El cierre de puertos podría afectar a miles de empleos directos e indirectos. A esto hay que sumar también un posible desabastecimiento, la imposibilidad de importar productos esenciales como medicinas, alimentos y productos industriales que podrían llevar un desabastecimiento crítico en el país y con un impacto en inversión extranjera. Las empresas que dependan de exportaciones e importaciones podrían reconsiderar su presencia en el país, lo que podría frenar el crecimiento económico de Guatemala. Y también un aumento del contrabando. Con la dificultad para importar legalmente productos, es probable que se incremente el contrabando. Esto no solo afectaría a la economía formal, sino que también podría generar problemas de seguridad y corrupción. Bienvenidos a nuestros panelistas. Y ya que le he dado a conocer por qué es importante que usted se quede con nosotros y platiquemos juntos del tema, le quiero dar la bienvenida a Jorge Ayala. Él es presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Alejandro Toledo es presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala. Bienvenido, gracias por acompañarnos y darnos su punto de vista. Y también José Antonio Lemos, él es presidente de la empresa portuaria Quetzal, persona clave también en la discusión que hoy vamos a sostener. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Mario Fernando Turcios, el subgerente de la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla, quien nos acompaña también y a quien doy la bienvenida. Les voy a explicar ahora a nuestros panelistas la temática de este foro. Antes de iniciar, le quiero recordar a nuestros invitados de que van a tener un minuto para responder las preguntas que les vamos a realizar. Si fuera necesario, vamos a tener 30 segundos extras para que ustedes puedan ampliar su respuesta y podernos contar un poco más de lo que piensan acerca de la pregunta que les estamos realizando. Además, les recordamos de que habrán repreguntas, pero en ellas no vamos a tener un tiempo límite. Así que sin más, vamos a iniciar con una nota que nos presenta Jimena Santiago, en donde nos muestra cuál sería el modelo a seguir para que nuestros puertos sean competitivos. Adelante, Jimena. En Guatemala existen 3 puertos marítimos, en donde ingresan y salen una variedad de productos. Sin embargo, nuestro país no cuenta con puertos que funcionen con eficiencia, lo cual impacta en los precios de los productos que compramos todos los días. Este es un tema de eficiencia que nos está costando y ya lo están sintiendo los guatemaltecos. Los insumos están subiendo de precio porque lógicamente estamos hablando que un barco de $45,000 diarios tiene que recalar 10 días sin actividad y esos 10 días se traducen en $500,000. Aparte los cargos de atracar, bajar la carga y subir la otra carga, porque el barco tiene que dejar y llevarse carga para ser eficiente. Entonces, esa operatividad está costando que lo ves reflejado en los costos de la canasta básica. Según el informe estadístico de 2023, publicado por la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala, en ese año se registró que la mayoría del comercio exterior fue por medio de puertos marítimos, con un 62%. La estructura de las exportaciones e importaciones históricas de Guatemala dependen de países a los cuales mayoritariamente llegamos por vía marítima. Y cuando uno analiza los puertos guatemaltecos,
ya sea Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla o Puerto Barrios, están pero muy lejos de la eficiencia que muestran puertos como Lázaro Cárdenas o Manzanillo en México, o como Balboa y Colón en Panamá. Guatemala se encuentra en el puesto 88 de 139 países evaluados en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, que analiza la eficiencia del despacho de aduanas y gestión fronteriza, así como la calidad de infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Guatemala se ha quedado rezagada recibiendo barcos que traen entre 1.000 y 3.400 contenedores, cuando el mundo y los países de la región han avanzado a barcos mucho más grandes, ¿verdad? Que mueven de 4.000 hasta 12.000 y más contenedores. En el set de Guatemala no se detiene, contamos con la participación de expertos para conversar sobre la ruta que debe tomar el país para contar con nuevos puertos y modelos que nos permitan ser competitivos y reducir los costos en logística. Hablemos de la capacidad de los puertos, porque en este primer espacio de preguntas vamos a abordar precisamente ese tema. Voy a poner como contexto de que según el informe estadístico portuario 2023, que es al que hemos dado revisión, los puertos en su histórico de recaudación aduanera de comercio exterior quedaron con valores negativos en comparación con años anteriores. Estoy hablando del año 2023. Es decir, quedaron por debajo de lo reportado en 2022, si revisamos el histórico en los últimos 10 años, un 2015 y 2016 se tuvo un retroceso en la cifra de recaudación en los puertos. Ahora, en el último informe, hubo un retroceso en la recaudación. Ahora, le hago la pregunta, ¿es este un indicativo preocupante? Voy a arrancar con José Antonio Lemus, él es presidente de la empresa portuaria Quetzal. Presidente, ¿es este un indicativo que nos debe de preocupar y de sobremanera? En cuanto al puerto, no. Lo que me toca administrar a mí es carga y descarga de buques. Ya la parte impositiva es cuestión de la SAT, a ellos habría que preguntarle, pero mi eje central es cargar y descargar buques. Claro, en el ámbito del puerto hay otros actores, entre ellos la SAT, elementos de seguridad, etc. Entonces, usar como parámetro o como punto de medida la parte impositiva no tiene que ver con la carga y descarga de los buques, sino que va a ver tiene que estar vinculado al precio del producto que importa o se exporta. Entonces, para mí no es un parámetro, yo no lo puedo analizar, no puedo hablar sobre ello porque sería competencia de la SAT. Claro. ¿Puede ser una referencia el hecho de que se descarguen menos buques? No, para mí la referencia es la cantidad de buques y la cantidad de carga, porque ese es el quehacer del puerto, cargar y descargar buques, simple y sencillo. Claro. Mario Fernando Turcios, el subgerente de la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla, ¿coincide usted con este punto? ¿Cuál es su punto de vista? Considero que tiene que haber un equilibrio entre el quehacer de los puertos y el quehacer de las otras autoridades competentes, llámese policía, agricultura y aduana. Entonces todos ellos obviamente pues tienen diferentes competencias y dentro de esas el que le compete al puerto sí es atraer más carga, más barcos, más toneladas y demás, y eso de algún momento dado se tiene que reflejar también en los impuestos que se pueden recaudar. Obviamente los impuestos llevan muchos tecnicismos por los cuales se pueden o no cobrar un poco más de impuestos, llámese también todos los tratados de libre comercio que nosotros tenemos. Sin embargo, lo que los puertos necesitan es ser más atractivos, con lo cual obviamente el sistema tributario pueda tener mayores ingresos. Escucho ahora a Jorge Ayala, el expresidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República. Diputado, ¿qué le parece esto como una medida de tomar la temperatura de los puertos? Claro, yo creo que podemos tomar la temperatura en doble vía. Una, el volumen, digamos, de las importaciones y el volumen de la recaudación de los aranceles de importación, pero también el volumen de las exportaciones. Yo creo que otro de los elementos importantes es establecer cómo se ha comportado las exportaciones del país, cuáles de esas exportaciones se trabajan vía marítima, y por eso podemos establecer que hay un crecimiento importante en las exportaciones que el país ha mostrado en los últimos años, y como no ha venido relacionado ese incremento en las exportaciones vía marítima y vía terrestre con la capacidad y el incremento para atender ese volumen
y esa dispersión y esa diversificación que tenemos como países exportadores. Entonces yo creo que sí es importante por un lado porque establece el volumen que se está atendiendo, la eficiencia con la que se está atendiendo, los tiempos que están llevando para hacer esos procesos de carga y descarga, pero por otro lado tenemos que tener un país que tenga las facilidades para poder exportar y para poder exportar cargas que cada vez son más diversificadas. Claro. Alejandro, como presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala, ¿se puede usar el tema de lo que reporta la SAT como números negativos para hablar de que no estamos bien en tema de carga y más que de carga y descarga, de esa plata que se mueve en los puertos y que al final nos da todo el comercio? Claro, yo creo que es un punto importante desde el punto de vista de recaudación, porque mucho se recauda a través de los puertos, pero como indicador de eficiencia de puertos o de competitividad de país es un poco relativo, digamos, sí se puede hacer alguna correlación. Por ejemplo, se puede recaudar más impuestos, pero dependiendo cuáles. Hay productos que han sufrido incrementos por la falta de competitividad o por los altos costos que tenemos en la operación de puertos. Por ejemplo, tengo usuarios que reportan que han recibido incrementos en precios de más del 8% por temas de la operación del buque propiamente, pues, ¿verdad? El costo relacionado con eso. Y obviamente eso puede inducir también a que haya más o menos recaudación de impuestos, pero lo cierto es que la mejor medida es ver la capacidad de los puertos, cuántos buques se están moviendo, cuántos se están descargando y cuál es la capacidad que realmente estamos buscando. Claro. A ver, presidente de la empresa portuaria Quetzal, José Antonio Lemus, me surge una duda. ¿Está comprometida la capacidad de los puertos, en específico del puerto al que usted está relacionado? ¿Está comprometida ya la capacidad? Sí, desde hace como 20 años o más, porque lástima que solo tengo un minuto para explicar la historia del puerto, pero cuando se inició este puerto en los 80 era para atender, absorber todo lo que trabajaba en esa época el puerto San José, el puerto de Acajutla, incluso el de Champerico, que era donde se exportaba incluso en esa época algodón. Entonces se diseñó el puerto para atender con estos 4 atracaderos que tenemos en la actualidad un máximo de 1.2 millones de toneladas, porque en esa época eran 700.000 toneladas que se atendían en toda la costa sur, incluyendo El Salvador. En la actualidad estamos por más de 14 millones. Entonces, no comparto la ineficiencia del puerto porque somos demasiado eficientes atendiendo la mayor cantidad de demanda que ha habido con la misma infraestructura. El problema es infraestructura. No hay atracaderos, no pueden atracar barcos. Pero sí ha habido una ineficiencia en no dar seguimiento a la inversión en esta infraestructura. Fue falta de decisiones en su momento. Como digo, se supone que cuando se alcanzara el 60% de la capacidad del puerto, de esos 1.2 millones que antes mencionaba, tendría que haberse habilitado 5 atracaderos más, que era el plan maestro que se quedó en los 80s y no se hizo. Esa no decisión en su momento es lo que nos tiene afectados ahorita y es lo que estamos tratando de resolver. Claro. Mario Fernando Turcio, subgerente de Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castillo. La misma pregunta. ¿Están sobrepasadas las capacidades del puerto en el que usted opera? Me voy a extender un poco. Las capacidades de los puertos en Guatemala es solo uno de los problemas que nosotros tenemos. Las capacidades en fronteras están sobrepasadas, las capacidades en los aeropuertos están sobrepasadas también. Entonces realmente sí necesitamos tener un plan maestro de nación. Y regresando ya un poco al puerto como tal, es necesario, es parte de lo que nosotros estamos haciendo ahora, una reorganización de las estructuras que actualmente tenemos y empezar a tratar de construir una expansión del puerto de manera más ordenada que nos permita tener mayor eficiencia y no tener volúmenes tan altos de ocupación. A ver, plan maestro. Usted me mencionó el plan maestro. ¿Cómo tiene que empezar ese plan maestro? ¿Dónde está el plan maestro? ¿Quién tiene que liderar el plan maestro? ¿Cuánto tiempo podemos tener listo algo como esto? El plan maestro tiene que iniciar desde lo más bajo. Y de lo más bajo me voy a quedar ahora con que tiene que ser la misma administración del puerto. Ir a más alto es donde tenemos que llegar hasta el ejecutivo. ¿Por qué? Porque un plan maestro, un desarrollo de un puerto no es algo que podamos construir en 2, 4, 6 años. Es un plan de nación que nos puede llevar fácil 12 años en terminarlo. El plan maestro que nosotros estamos desarrollando en este momento, los hay entregables hasta el 2032. ¿No está finalizado todavía? No está finalizado, de hecho estamos tocando por acá un poco la puerta
con entes cooperantes obviamente de países hermanos con nosotros, para que a través de su expertise pudieran sumarse a este plan maestro, ya que obviamente necesita muchos tecnicismos y capacidades que actualmente en Guatemala no existen. Estoy claro, pero los dos creo que coinciden conmigo que lo que sí hay es congestionamiento de los puertos y hay una demanda creciente. Sí, congestión. Eso sí, ¿no? Eso es aceptado. Bueno, a ver, eso me lleva a la siguiente pregunta, el siguiente tema. Ya conocimos las capacidades de los puertos en Guatemala. Ahora nos vamos a enfocar en las acciones a corto plazo para aliviar el congestionamiento en los puertos. Recordemos que la acumulación de buques, contenedores o de carga en un puerto genera grandes retrasos en las operaciones normales y sobre todo tiene grandes repercusiones económicas. Si comparamos el movimiento general de carga entre el 2022 y 2023, claramente tenemos una tasa de variación del 4% negativo. Nuevamente estamos en números que no son favorables para las operaciones portuarias. Es más, si lo comparamos con el 2021, también tenemos un retroceso en las cifras. Ahora, ¿cuáles serían esas primeras acciones que deberíamos de tomar? Y si es necesario, desde mañana, para poder aliviar la congestión en los puertos. Inicio ahora con Mario Fernando Turcios, él es subgerente de la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla. ¿Qué acciones? Mire, imagínense que ya mañana le doy el visto bueno. ¿Qué podríamos tomar de acciones a partir de mañana? Las acciones se llama, punto número 1, coordinación. La coordinación no entra solo desde el puerto como tal y su administración, sino con todos los demás actores. Un ejemplo claro es que nosotros tenemos congestionamientos en el ingreso del puerto porque los transportistas están ingresando básicamente en lo que podríamos denominar horarios de oficina, de 8 a 4 o 6 de la tarde. Y esos horarios congestionan demasiado el puerto, versus que nosotros tenemos 24/7 personal en garitas, en maquinaria, en patios, para atenderlos. En las horas posteriores el nivel de ocupación cae demasiado. Entonces, por ahí un tema es la modernización con un sistema de citas y colocar tecnología a la par, hacer realmente una reingeniería de procesos y no es solamente llevar tecnología a lo que actualmente tenemos, sino es que hay que pensar un poco más fuera de la caja. Ok, a ver, deme un segundo, porque lo bueno es que tengo a todos los protagonistas aquí. Alejandro, cuénteme, desde Utrigua, ¿cómo lo ven? ¿Esa es una solución para a corto plazo empezar a resolver el problema? Sí, lo que él comenta es cierto. O sea, definitivamente, digamos que pudiéramos estar por los mismos horarios extendidos, todos serían más horas de trabajo. Creo que tal vez nos ayudaría a manejar un poco mejor el tema, pero hay otros temas que también son importantes. Los temas de gobernanza son importantes, principalmente porque nos permiten establecer indicadores de cómo ser más eficientes. Esa parte es muy importante. La iniciativa 5545 que se discute esta semana en el Congreso es clave, no solamente por eso, sino porque también, como lo comentaban, también abre paso a pensar en nuevas terminales portuarias público-privadas o privadas incluso, que permitan establecer una competencia un poco más amplia. Eso no estamos lejos, eso se hace probablemente en esta semana, dependiendo cómo vaya la lectura en el Congreso, pero esas cosas son inmediatas. Pues, no solamente eso, sino Sin que embargo, también, como hablamos de corto plazo, sí, y lo voy a interrumpir ahí un segundo porque quiero centrarme en este tema. Como hablamos de corto plazo, estamos hablando que el Congreso, aunque apruebe, y eso primero hay que ponerse de acuerdo en la agenda legislativa y lograr los acuerdos necesarios entre bloques. ¿Qué pasa si no hay acuerdos? ¿Es esta una solución como para decir, nosotros como sector nos vamos a comprometer a ampliar el horario de nuestras operaciones? Definitivamente sí es una solución, sí ayuda, sí aporta. Creo que sería darnos más chance, cómo poder manejar mejor nuestras cargas en los puertos, tanto de desembarque como de embarque, ¿verdad? O sea, definitivamente es un punto donde coincidimos. ¿Qué necesitan para terminarse de poner de acuerdo? Pues realmente es ser un poco flexibles. Tenemos que entender que es un ganar-ganar, realmente entre no solo la parte gobierno con las diferentes autoridades, sino también el sector privado. Considero propio de que es momento que la administración pública pueda ser muy flexible en los temas que son de logística y comercio internacional, porque pues obviamente resguardando los marcos legales, pero el comercio es muy cambiante. ¿Puede surgir de aquí un primer compromiso? ¿Sí? Con mucho gusto. Sí, aunque hace falta actores, ¿verdad? Porque digamos la SAT es un actor importantísimo, el que también tiene que estar 24 horas disponible para poder hacer ese proceso, pero entre usuarios y puertos siempre hay una comunicación bastante amplia y fluida y
definitivamente sí es un punto. Pues, ¿verdad? Diputado Ayala, ¿qué opina usted acerca de esta posibilidad, de estas acciones a corto plazo y qué acciones de corto plazo ve usted como soluciones inmediatas? Sí, sin duda, lo que mencionaban de la coordinación interinstitucional para poder ampliar esos horarios creo que es fundamental. Adicionalmente a la SAT, que mencionaba acá Alejandro, también hay una participación del Ministerio de Agricultura, hay una participación del Ministerio de Gobernación, hay una participación de Migración. O sea, es un tema en el que tiene que haber un control y una participación integrada de diferentes actores, pero creo yo que si eso permitiría de alguna forma aliviar esos horarios pico y esos horarios valle, para que dentro de esas zonas valle, digamos, pudiera haber más actividad de puertos, creo que sería uno de los primeros elementos importantes para poder iniciar la optimización y la eficiencia que pudiera tener el manejo del puerto. Una respuesta de sí o no, muy rápida. ¿Usted le puede dar seguimiento a este acuerdo para que incluso si hay otros actores que hagan falta, usted lo siente en la comisión? Sí, sin duda. ¿Sí? Sin duda, nosotros como comercio exterior tenemos una responsabilidad y un mandato sobre esa acción. Perfecto. Presidente de Empresa Portuaria Quetzal, José Antonio Lemus, ¿qué opina acerca de este tema? Acciones primero a corto plazo para poder resolver la problemática y me imagino que no sé si sus acciones son parecidas a esto o son diferentes para poder aliviar el problema. Son diferentes a las de los demás porque tenemos normas distintas. Y eso, lo que no entienden muchos en el país es que las empresas tienen legislaciones distintas. Incluso hay una que no tiene legislación como Puerto Barrios. La empresa portuaria Quetzal tiene la bondad de que permite la participación privada. Cuando a mí me hablan de ineficiencia en la prestación de servicios, pues me están señalando a todos estos privados que prestan servicios adentro de Puerto Quetzal. Y lo señalan los propios usuarios a veces. Entonces hay incomprensión mutua en este sentido. Lo que hemos hecho en eso, para aliviar eso, es la comunicación con los usuarios, con los prestadores de servicios que atienden a esos mismos usuarios que son del mismo gremio, todos ellos son privados, la gran mayoría. Estatal, hay muy pocos servicios que presta Puerto Quetzal, porque la ley le faculta eso. Entonces, cuando hay ese tipo de señalamiento, yo no me siento afectado porque es señalamientos mutuos. Claro, le agradezco mucho su respuesta. Vamos a ir a una pausa, estoy contra el tiempo, pero vamos a la pausa y al volver en el foro de Guatemala no se detiene. Vamos a continuar hablando de las urgencias que tenemos en nuestros puertos, pero esta vez nos vamos a enfocar en sus leyes. Hay que actualizarlas. ¿Cuál sería el escenario de nuestro país si continuamos con la regulación actual? Esta y otras preguntas las tendremos después de la pausa. Ya regresamos. Guatemala no se detiene. Hablábamos en el primer bloque de un potencial acuerdo que podemos lograr incluso en este espacio. Y lo que queremos saber es por dónde empezar ya las coordinaciones que hablamos en este primer bloque. ¿Quién las debe de convocar? ¿Quién debe de convocar esta coordinación? Y una duda que me surge, ¿dónde está el dolor más grande en este momento y qué institución es la que lo tiene? Si me lo pudieran responder sería genial. Voy con Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República. ¿Por dónde podemos empezar esa coordinación de la que ya hemos empezado a platicar en el primer bloque? Tuvimos hace ya aproximadamente un par de meses una reunión convocada por el diputado Rodrigo Pellecer en relación precisamente a los diferentes actores que participaban en todos los tiempos y todos los procesos de cadena de valor. Los navieros, los usuarios, la SAT estuvo presente la MAGA, estuvieron presentes los puertos. Yo creo que el primer camino es ese, llamar y convocar a todos los actores para identificar qué pasos pueden trabajarse para poder agilizar los procesos. Si es un proceso únicamente de descarga, si las inspecciones deben de ser compartidas o deben de ser secuenciales, por ejemplo. 2 meses son una ventana de tiempo bastante amplia para empresarios que ya tienen problemas en este momento de importación o de exportación, que 2 meses es ya un cargamento completo. Claro, no, yo creo que lo más importante ahorita es darle seguimiento a esas reuniones que se dieron, en las cuales se tendrían que haber puesto de acuerdo o se han empezado a poner de acuerdo los diferentes actores y debería ser una convocatoria inmediata de parte de una de las comisiones involucradas, en el caso nuestro, la Comisión de Comercio Exterior. Señor Turcios, la misma pregunta. ¿Quién debe de liderar la convocatoria y cómo acelerar el paso? Pues desde el legislativo pudiera haber realmente un empuje que pudiera ayudar ahí. Hay que recordar realmente que la mesa como tal o los actores que están como tal ahí no es únicamente lo tenemos que ver como temas netamente aduaneros como lo reza la mesa, sino que al final el puerto como tal es mucho más complejo, hay muchísimos actores que convergen ahí, cada uno tiene pues obviamente sus propias complejidades
y tenemos que verlo ya realmente como un tema de comercio exterior, con una visión de país, que sea la que pues obviamente todos nos remanguemos la manga y tengamos esa homologación de visión, ¿no? Que sería lo... Diputado, ¿cómo pueden ustedes apoyar ya escuchando eso? Ya hay una petición clara de que sí, el Congreso puede empujar esto. Claro, sin duda, y el Congreso debe hacerlo en diferentes facilidades y capacidades que tienen los diputados. Los diputados tenemos función de facilitación, de intermediación y de legislación. Yo creo que en este punto lo inmediato podría ser una función de intermediación y de convocatoria a los diferentes actores que participan dentro de los procesos de un puerto. Como bien decimos, es un proceso integral donde hay diferentes actores con diferentes motivaciones y diferentes objetivos. A corto plazo, la visión de coordinación puede ser diferente, pero al final usted necesita, me imagino, apoyos interinstitucionales. ¿Qué opina del tema y qué apoyo necesita usted a corto plazo para resolver la problemática, para facilitar las soluciones? Bueno, lo primero es que me dejen trabajar. No necesitamos más autoridades encima de nosotros, por ejemplo, en Puerto Quetzal, porque tenemos una ley que es muy útil y que creo yo que el tropiezo fundamental que tiene a la hora de invertir es que el sistema actual de inversión que tiene la ley de compras y contrataciones del Estado no permite la agilidad que es necesaria. Porque nosotros tenemos la facultad de interactuar con la iniciativa privada sin tener que llegar a la ley de alianzas público-privadas, porque siempre hemos trabajado en ese sentido, de la facilitación de la prestación de servicios por gestión indirecta, se llama. Es el sector privado que invierte y presta servicios. Entonces, en materia legal nosotros no hemos prestado atención a eso porque nuestra función es encontrar las soluciones que tenemos con la ley actual y con el presupuesto actual. Porque es buscar soluciones, no cosas a largo plazo que son ajenas a nosotros, que van más allá. Pero a mí lo único sería no tener más jefes encima, ¿verdad? Ahorita mi jefe directo es el presidente y punto. Y no tener limitaciones a la hora de tener que invertir, que ese sí es una gran limitación que afecta cuando tenemos que invertir como empresa portuaria Quetzal. En el camino lateral que hemos encontrado es facilitando esa gestión indirecta donde los privados hacen un negocio con nosotros y prestan los servicios. Si su jefe, el presidente, lo deja trabajar, si le dan la plata para invertir, ¿en cuánto tiempo tiene usted arreglado el problema? No, plata no necesito porque no la puedo invertir por la lentitud de la ley de compras y contrataciones del Estado. Cementar un patio de contenedores me puede llevar 2 años, cuando un privado lo puede hacer en meses. Entonces, ese es parte del problema de la dinámica del quehacer de toda la entidad pública, siento yo. Sin embargo, entiendo que los controles que se han hecho es para evitar que haya corrupción, evitar que haya mal empleo de los recursos del Estado. Nosotros tenemos ese problema, somos una empresa y somos una entidad del Estado. Como entidad del Estado estamos sujetos a esa normativa, pero como empresa debemos ser productivos. Si fuéramos privados, digamos, si no tuviéramos esta limitación pública, en la parte privada de desarrollo seríamos exitosos, creo yo. Tenemos mayor libertad de ejecución y hacer lo que tenemos que hacer. En el caso de Puerto Quetzal, lo que necesitamos es hacer más puestos de atraque, porque a veces entiendo aquí esa parte de acción interinstitucional se enfoca solo en los contenedores, porque no aplica a graneles, eso no está fuera de eso. Un problema la demora de los contenedores ya puestos en el puerto para poder ser introducidos en el país. Esa es una cosa diferente. Y como le digo, en cuestión de carga y descarga no ha habido ese problema, los buques llegan porque tienen su espacio específico para ello. Otro problema es la demora que tenemos nosotros de atraque de graneleros y carga general, que la única solución para ellos es tener más puestos de atraque, más atracaderos, porque tenemos solo los 800 metros de los 80 y no hemos crecido y por eso vamos. El enfoque nuestro está orientado, uno, a evitar que lo que no son problemas se hagan problemas. La segunda tarea es gestionar los problemas que tenemos ahorita para minimizar el impacto desde el punto de vista de la carga y descarga de buques y la coordinación y facilitación interinstitucional para que todo el mundo sume a favor de eso. Y el tercero es buscar soluciones finales. La solución que hemos encontrado con el apoyo del señor presidente fue recientemente esta semana firmar una carta con el gobierno de los Estados Unidos, dirigido a la parte específicamente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que tienen un gran expertise en obra de mar, para iniciar el estudio de la ampliación de Puerto Quetzal. Pero no es la piscina que tenemos adentro, porque esa ya está limitada por calado. Nunca vamos a poder desarrollar adentro
la necesidad que en la introducción mencionaron para atender buques de los post-Panamax que tenemos ahora, necesitamos un puerto diferente y es el que estamos buscando. Entonces, por eso les decía que me dejen trabajar la solución. Ok, Alejandro Toledo, ¿qué opina acerca de todo lo que se ha discutido en la mesa? Hay planes que se pueden llegar a concretar y soluciones a corto plazo que se deben de tomar. Definitivamente lo que se ha hablado acá pareciera ser en teoría lo correcto, ¿verdad? Definitivamente lo que nos sucede es que tenemos dolencias a muy corto plazo, ¿verdad? Si bien es cierto que hay privados prestando servicios dentro del puerto, hay que buscar cómo poder exigir un poco más para que esos pocos lugares para descargar sean más ágiles. Por ejemplo, el tema de grúas, buscar que sean cosas que estén todas operando en su momento para que esas descargas sean un poco más rápidos. Don José Antonio Lemos, usted me decía que me dejen trabajar, mi jefe es el presidente, pero en el Congreso de la República se está discutiendo una ley que crea una nueva autoridad portuaria. ¿Se resuelve la crisis con una nueva autoridad portuaria? No, punto. ¿Quiere por qué? Sí. Una autoridad portuaria no es más muelles de atraque. Una autoridad portuaria no es, según el enfoque que entiendo yo de lo que están haciendo la autoridad portuaria, sí, simplemente para la aplicación del código PBIP de la OMI. Esa ha venido funcionando, no le encuentro tropiezo alguno. Ya está trabajando el Ministerio de Comunicaciones con el Ministerio de la Defensa para ese asunto, hay un acuerdo entre ellos. No tenemos ningún señalamiento internacional de violar ese código, porque ahí hay una mezcla, hay un gran error, creo yo. Frecuentemente viene el gobierno de Estados Unidos, hace unas inspecciones de la seguridad de los puertos, pero ellos no son parte del código. Así de sencillo, no son parte de ese código. Usan el código como machote, como lista, como checklist para verificar lo que sucede. Pero es una cosa independiente, es diferente. Porque ellos lo que quieren evitar que de aquí salga carga peligrosa para allá con ellos. Ese es sencillo. El código PIP es con la OMI, es otro cantar, entonces mezclan a veces esas interacciones y dicen que una lista negra, que no sé qué, para mí no tiene sentido. A mí el que me da el visto bueno de que si cumplo o no cumplo con el código es el Ministerio de Comunicaciones, que es la autoridad portuaria de acuerdo a la ley del Ejecutivo, está en la ley del Ejecutivo. No veo razón yo de ampliar más eso, porque para el código PBIP están los mecanismos, no hay ningún indicio de que haya habido alguna violación que amerite meternos en ese tema. Diputado Ayala, ¿qué opina de la respuesta? Sí, nosotros hemos considerado la iniciativa 5545 fue una iniciativa que fue dictaminada por la Comisión de Integración Regional. Luego, como Comisión de Comercio Exterior, Economía y Comercio Exterior, hemos retomado a través de los integrantes de la comisión la discusión porque hemos tenido el requerimiento por parte de la Comisión Portuaria Nacional sobre la importancia de tener una autoridad designada del Sistema Portuario Nacional, que va más allá. Obviamente la primera, la 5545, tiene como objeto establecer el proceso sancionatorio. Para aquellos incumplimientos en el Código de Protección de Buques tiene que haber un sistema de sanción y tiene que haber una autoridad responsable de emitir esas sanciones. Y por otro lado hay varios productos que también se van a obtener de esa ley 5545. El establecimiento de una política portuaria nacional, de un plan integral portuario y además de la propuesta de una ley de un sistema portuario nacional. ¿Por qué resuelve esta ley el problema? Esta ley no resuelve el problema, como bien dice las autoridades de empresa portuaria, de las inversiones que hay que hacer para eficientar y ampliar y atraer inversión al puerto. Esta ley lo que busca es dar cumplimiento al Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, que bajo el punto de vista de la iniciativa y de los ponentes, lo que busca es la asignación de las responsabilidades para dar adecuado cumplimiento en aquellos procesos sancionatorios de aquellos que han incumplido en algunos de los aspectos que vienen. Usted me mencionaba la inversión en sí, más allá de lo que ya conocemos del puerto. Invertir en más muelles de atraque, ampliar los puertos, dentro de todo lo que hay que modificar, ¿con cuál hay que empezar y qué es lo primero que hay que cambiar? Y la pregunta va para José Antonio Lemos, presidente de la empresa portuaria Quetzal. Todas las anteriores. Todas. Sí, ¿Por dónde empezar? Y todas las anteriores las estamos haciendo de Puerto Quetzal. Las de largo plazo, sí, la que le decía yo de crecer como puerto para poder atender buques post-Panamax, es el que ya empezamos con el gobierno de los Estados Unidos. Y tengo una videoconferencia esta próxima semana para empezar ya con las especificidades de lo que se requiere. Esa es la de largo plazo.
la más importante de todas estas, ¿verdad?, para crecer como puerto. En cuanto a la construcción, en esta semana estaremos sacando la invitación a la inversión privada para la construcción de los muelles 5 y 6 dentro de Puerto Quetzal. Estos muelles están considerados en el plan de adquisiciones del puerto, pero si lo hacemos por con nuestras capacidades en el proceso de la ley de compras y contrataciones, creo que nos demoraríamos unos 15 años en hacerlos. Esta variante que estamos encontrando, donde invitamos a un privado, a los privados que llevan carga con nosotros, a que construyan el muelle para nosotros, dándoles a ellos prioridades en sus atraques, por ejemplo, creemos que se puede hacer en menos de 2 años. De hecho, Puerto Quetzal fue construido en 2 años. Así de sencillo. Okay. Entonces, lo que tenemos fue construido en 2 años. Entonces, construir un par de muelles también se puede hacer en ese tiempo. Pero vamos a aprovecharnos de la flexibilidad que tiene en la inversión el sector privado y aprovechando la ley que tiene Puerto Quetzal. Yo por eso no veo la solución en las leyes, claro, sino en la buena aplicación de las leyes que tenemos y una buena administración. Claro, ¿qué piensa eso el diputado Ayala? La solución no está en las leyes, está en la inversión. Yo creo que sí hay que facilitar algunos procesos para agilizar la parte de contrataciones del Estado. Sin duda la ley de contrataciones del Estado fue trabajada en algunos puntos como el objeto de garantizar la transparencia, la llevó a un punto en que generó una ineficiencia. Hoy nos gustaría salir de este panel con decisiones urgentes y compromisos, porque creo que es lo importante, ¿no? Vi un poco inquieto a José Antonio Lemus, el presidente de la empresa portuaria Quetzal, apuntando algunos datos y demás. Me imagino que se suman a estas decisiones urgentes y compromisos que podemos hablar. A ver, decisiones urgentes que hay que tomar a corto plazo y compromisos que se pueden adquirir a corto plazo con quienes hoy nos están observando y son usuarios también, indirecta o directamente de los puertos. Bueno, en materia del sistema portuario, yo donde miro una debilidad es en la legislación de Santo Tomás de Castilla, que no tiene esa flexibilidad que sí tengo yo. Yo sí le puedo dar certeza jurídica al privado que invierte conmigo, allá no se puede. O sea, es una legislación muy diferente y por eso ellos son víctimas, por así decirlo, de esas estadísticas que usted mencionaba, porque tienen que estar sujetos a esa norma. Yo no, es diferente el trato. Entonces, ya hablando de Puerto Quetzal, calificar a Puerto Quetzal por la cantidad de carga que se mueve es válido, pero el puerto no decide carga, no genera carga, ni consume carga, simplemente le da trámite a la carga. Quien genera más carga o quien genera más demanda es el privado. Entonces, el privado ha decidido traer muchas importaciones y hacer muchas exportaciones por Puerto Quetzal, el 60% de lo que se mueve en el país. Nosotros tenemos que generar la capacidad de atenderlo. La diferencia de Puerto Quetzal con otro, digamos, podría ser con un usuario privado, un muelle privado, es que nosotros tenemos que atender al que llegue. El privado atiende a quien le da la gana, es diferente. Yo tengo que darle entrada a cualquier barco que llegue ahí conmigo. En cambio, si maneja contenedores, una terminal de contenedores específica, va a atender a sus barcos, prioritariamente. Y si tiene ventanas, atenderá a otro. En el caso mío, no. Yo tengo que atender a todo barco que busque Puerto Quetzal como atracadero. Es diferente, por ejemplo, porque es un servicio público, ¿ya? Entonces, a veces es injusto el calificar a un puerto por la carga que movió, porque la carga no la genera el puerto, la carga la decide el privado. Claro, entonces, ahora, en cuanto al compromiso, es así como les explicaba en un principio, todo lo complejo que es el puerto. El compromiso también es complejo. No es solo de autoridades, es hasta de los usuarios, los privados. Hay una demora en el retiro de contenedores. Eso no es culpa de la SAT, no es culpa del puerto, no es culpa de los de seguridad. No, es culpa del dueño de la carga que no lo ha retirado. Ahí, ¿qué ley lo va a hacer mover? En sus posibilidades, Ninguna. ¿Cuál sería un compromiso? Todo lo que nosotros estamos promoviendo nosotros es con los usuarios, con los privados, que entiendan la problemática, porque hay quienes nunca han puesto un pie en el muelle, tienen que entender eso, porque ellos tienen una serie de intermediarios que a veces no les comunican adecuadamente la problemática. Eso es lo que logramos ahora hacer a través de varias pláticas con las cámaras. Obviamente quedan algunos importadores, exportadores que no están en las cámaras, entonces tenemos que buscar diálogos directos con ellos, porque hay una serie de actores en el camino
que a veces no comunican adecuadamente y por eso es que pareciera que en las decisiones que se toman en la parte operativa de dar prioridad a atraque a alguien o no, como que hubiese alguna deficiencia en el tratamiento. Hay una normativa y nosotros la cumplimos. Que no la transmiten a los usuarios es otra cosa. Entonces, el compromiso es de todos, es un compromiso global, porque al final de todo yo llevo la carga a tierra. Concretamente, ¿cuáles serían los compromisos de la parte del usuario? Bueno, por parte nuestra, en primera instancia, es participar en esas mesas donde podamos construir. No podemos tomar decisiones solo. Entonces, si nos convocan, podemos estar ahí, y si no nos convocan, vamos a buscarlas que se generen definitivamente, acompañar esa legislación que para nosotros es importante, como la 5545, son compromisos de acompañar y hacer los aportes estadísticos que sean necesarios para poder estar ahí en esa parte. Diputado Ayala, sus compromisos que nos podemos llevar después de haber escuchado esto y hacerle la pregunta rápido, ¿sí o no? ¿A usted le serviría que le cambiaran la legislación de Santo Tomás para parecerse más a Puerto Quetzal? Creo que sí, pero queríamos un poquito más de mejoras. Creo que Puerto Quetzal... Pero la respuesta es sí, ¿no? Sí. ¿Usted se compromete a darle seguimiento a esa necesidad que tiene Santo Tomás para agilizar más la inversión en ese puerto? Sí, sin duda. Lo que necesitamos es ¿Cuáles son sus compromisos? A ver, dígamelos muy puntual. Uno, seguir impulsando la 5545. Consideramos que eso es parte de unos compromisos con nuestro principal socio comercial vía marítimo, el caso de Estados Unidos, y que debemos de avanzar para tener la certeza que nunca nuestros puertos van a ser desertificados. Eso se obtiene a través de la autoridad designada de puertos y de crear los mecanismos sancionatorios. Eso hay que trabajarlo. Uno. Dos. Segundo, reformas a la ley de alianzas público-privadas para poder establecer una cierta gama de productos que puedan ser sujetos a contratos entre participación de públicos y privados. Y un tercero, que podría ser la reforma de la ley de contrataciones para que los dragados no sean solamente realizados por administración, sino que puedan ser realizados bajo contrato. 3 compromisos puntuales. Final, modernización de la tecnología, especialmente en garitas de ingreso. 1, 2. Mejorar los tiempos, rendimientos de grúa de buque a muelle. ¿Y 3? La recuperación realmente del tema del calado, que es lo que necesitamos. Caballeros, gracias por estar con nosotros. El tiempo es limitado, pero ha sido una experiencia muy agradable el compartir con ustedes. A Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, gracias por acompañarnos en este especial de Guatemala no se detiene. Alejandro Toledo, también presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala, gracias por estar con nosotros. A José Antonio Lemus, presidente de la empresa portuaria Quetzal, gracias por acompañarnos. Y a Mario Fernando Turcio, subgerente de la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Guatemala no se detiene. Seguiremos y daremos seguimiento, por supuesto, al problema de los puertos. Guatemala no se detiene.